Hey, ¿qué tal? En este video vamos a ver los 6 mejores libros para programadores. ¡Vamos! Déjame darte la bienvenida a un nuevo video de Soy Freds. Y antes de darte mis recomendaciones de los 6 libros que todo programador debería leer, te voy a dar una pequeña comparación entre un libro y un curso. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación en la que queremos aprender una tecnología nueva, en mi caso, yo preferiría un curso. Pero esto es en algunas ocasiones, pero siempre tenemos muy buena información en los libros. Y esto lo podemos ver en este ejemplo. En el caso de que estás aprendiendo una tecnología, no sé, JavaScript, y vas a un libro que habla sobre JavaScript que se creó en el 2010. Y ya estamos en el 2023. Ha pasado un largo tiempo y ya esas tecnologías se han actualizado. Ya no es lo mismo que venía en el libro. Y aquí es donde viene lo bueno de los cursos. Tal vez los cursos en línea que podemos encontrar. Cursos buenos, ¿verdad? Porque hay de todo en internet. Pero hablo de los cursos buenos. Un curso bueno en línea se va a actualizar al año. Al año puede haber un cambio. Entonces ya ese curso es mucho más fácil para el creador venir, editar el curso, cambiar lo que ya se desactualizó y ponerlo nuevo. Esto es algo totalmente diferente a cuando nosotros leemos un libro que hay que esperar varios años para que la editorial haga una nueva actualización. Y aparte de esto, algo muy bueno es que si estás aprendiendo un lenguaje de programación específico, por ejemplo, puedes ver el curso en línea y en la otra pantalla tener el editor de código abierto para ir haciendo todas las cosas que vas aprendiendo. Y si necesitas un trozo o un fragmento del código que el profesor te está enseñando, nada más lo tomas de los recursos que él te está dando, ya sea en la página donde está alojado el curso, etcétera. Esto no lo puedes hacer con un libro. Un libro puedes ver el código y tienes que transcribir todo el código, tienes que ir haciéndolo todo, lo cual te va a quitar más tiempo y va a hacer la curva de aprendizaje más lenta. Ahora, no todo es malo de los libros. Los libros tienen muchísimas ventajas, como por ejemplo, si necesitas salir o vas de vacaciones y quieres llevarte un libro en el cual aprendas algo más sobre tu carrera y para crecer profesionalmente, te llevas un libro de esos como los que te voy a recomendar y puedes leerlo por allá. No necesitas internet, no necesitas tener batería en tu teléfono, en tu computadora para poder acceder a la información. Y también te recomiendo los audiolibros, que estos los podemos escuchar cuando vamos de camino al trabajo, cuando vamos de camino a cualquier parte, vamos escuchando un libro de estos que no tenemos que andar físicamente. Ahora, si vienes y me dices, Fred, ¿qué me recomiendas? Yo quiero aprender a programar en JavaScript, por ejemplo. Entonces yo no le voy a decir, vaya a un libro y leas este libro y vea el libro, no. Yo te voy a decir, acceda a un curso, busca algo en línea, hay muchos videos en YouTube muy buenos donde puedes aprender diferentes lenguajes de programación específicos. Pero si me pides consejo de un libro, por ejemplo, sobre ingeniería de software, buenas prácticas, management, patrones de diseño, entender diferentes tipos de lógica, cosas que son un poco más teóricas, que no tienen que ver tanto con partes técnicas de programación, te digo, un libro es excelente, un audiolibro perfecto, porque hasta puedes irlo escuchando en el bus, en el automóvil, caminando hacia el trabajo, cuando sales a hacer ejercicios, etc. Y ahora dicho esto, empecemos con el primer libro, y este es Programador Pragmático. Este libro te va a dar muchos consejos teóricos y de buenas prácticas que puedes implementar en tu código a lo largo del tiempo. Te contará diferentes experiencias que han acumulado diferentes programadores y que tú puedes implementar para hacer un software de calidad. La idea principal en este libro es que tú te tienes que adaptar rápidamente a diferentes y nuevas tecnologías. Y aparte de que te adaptas, tienes también que conocer todo el entorno. Y eso quiere decir que a lo largo del tiempo tienes que ponerte en los zapatos de diferentes stakeholders alrededor del sistema. Y eso es lo que te va a permitir escribir código de calidad. Entonces, en resumen, si tú quieres construir código eficiente y que dure a lo largo del tiempo, puedes ver los consejos de este libro que te recomiendo, los cuales no van a ser tan pesados, porque aunque tú creas que es algo teórico, al fin y al cabo te lo enseñan de una forma muy analógica. Te ponen ejemplos y te ponen varios cuentos, por ejemplo el cuento de las ventanas rotas o de la rana hirviendo, que nos sirve muchísimo para clarificar todas las ideas a la hora de armar código eficiente.
Y el siguiente libro es uno de O'Reilly. O'Reilly ha escrito libros muy pero muy buenos. Y por ejemplo este, de Learning Web App Development. En él se enseña a cómo hacer una app full stack. Es edición del 2015. Pero si tú encuentras algo similar y que esté más actualizado, aunque este no está tan desactualizado, o sea, está muy bien. Pero si encuentras uno más nuevo, más moderno, puedes utilizarlo también. Lo bueno de este libro es que te enseña a utilizar HTML, CSS, los estilos y también en una parte jQuery, aunque hoy en día no se utiliza tanto jQuery, se utiliza más nuevas tecnologías como lo son React. Pero por ejemplo, como te dije ahorita, si encuentras algo similar pero un poco más moderno, más actualizado, puedes utilizarlo. No es un libro demasiado grande y lo bueno es que te enseña muchas tecnologías. Como te dije, te enseña el frontend pero también el backend porque es algo full stack cuando estás aprendiendo a hacer una aplicación con este libro. Aquí también puedes utilizar las bases de datos como MongoDB, que es una de las que te enseña ahí. Y también, como es parte del servidor, vas a aprender Node.js. Entonces, si quieres crear aplicaciones y nunca lo has hecho, aprende desde cero con este libro. Es fenomenal porque viene todo bien detallado. Pero como te expliqué en la introducción a este video, para este tipo de temas yo lo que recomiendo es que veas un curso. Un libro se queda muy corto cuando nosotros necesitamos práctica y teoría. El siguiente libro que te voy a recomendar es Clean Code, Código Limpio. Es escrito por el autor Robert Martin. Es muy bueno para programadores principiantes que están iniciando, para que conozcan desde el principio las buenas prácticas de todo programador. Y te muestra ejemplos muy claros de cómo tienes que llamar a las clases, a las funciones, diferenciar un código malo de un código bueno, cómo escribir buenos nombres de variables, cómo mejorar la legibilidad y mantenimiento, y aparte de eso, cómo trabajar con errores. Este libro no es como una serie de reglas que tú tienes que seguir sí o sí, no. Cuando tú lees ese libro, lo terminas de leer, te darás cuenta que cuando vas a programar, viene todo eso a tu mente y empiezas a poner en práctica esas bases que ya has aprendido al leer este libro. Creo que este libro debería tenerlo todo programador en su escritorio, porque aparte de enfocarse en la forma técnica de nuestro código, también se enfoca en la parte humana. Porque todos nosotros como programadores estamos escribiendo código que tal vez dentro de 2-3 años otro programador o tal vez nosotros mismos nos toque leer ese código y decir, pero ¿qué es lo que quiso hacer esta persona aquí? No entiendo la legibilidad de este código. Tenemos que ser empáticos con esas personas que luego van a trabajar en ese código que estamos creando. Aunque también trae algunas reglas que son un poco como estrictas, como por ejemplo, nunca hagas una función que pida menos de 3 variables de entrada. Como todas las cosas, siempre toma lo mejor de todo. Y si esto no se aplica mucho para ti, bueno, puedes ver cuál es el trasfondo de esa regla y aplicarlo en tus proyectos. Ahora, el cuarto libro que recomiendo es la Biblia de los programadores, y este es la introducción a algoritmos. En realidad es un libro muy pero muy grande, un poco tedioso, técnico, un libro prácticamente de ingeniería de software para las universidades, lo que ellos le dan en las universidades o lo que nosotros en la universidad también hemos recibido. Casi todas las cosas que encontrarás en este libro, cosas técnicas muy teóricas, no son tan aplicables en nuestro día a día como desarrolladores. Pero sí hay una excepción. Si quieres entrar a empresas grandes como lo son Amazon, Meta o Google, te van a pedir muchas bases que encontrarás en este libro, porque la ingeniería que ellos ponen en práctica es una ingeniería muy dura, muy ruda, porque esos sistemas son utilizados por millones de personas alrededor del mundo. Entonces la optimización, la escalabilidad y el código limpio es algo fundamental para ellos. Incluye temas como las estructuras de datos, sus definiciones, sus usos. También puedes ver ahí diferentes tipos de búsquedas como el merge sort, el bubble sort, lo que son tipos de búsqueda lineales, tipo de búsquedas binarias, cómo juntar todo eso con las estructuras de datos como las listas enlazadas, los árboles, las colas, las pilas y muchas otras más que son esenciales y que detrás de todo el código de programación ellas son las que mueven los datos. Ahora, otro libro que recomiendo es The Mythical Man Month, y eso se traduce al mítico hombre mes.
Este no es un libro específicamente para programadores, pero sí para programadores senior, un poco con cargos más administrativos como un management, un lead tech y gerente senior, ya que este libro se enfoca mucho en la administración de proyectos de software. Aquí es donde se encuentra la famosa ley de Brooks, y Brooks es el autor de este libro, y él dice que en un proyecto entre más personas hay, más se atrasa, aunque todo el mundo crea lo contrario o parezca lo contrario, que entre más personas se puede hacer más rápido. No es así, sino que se atrasan procesos porque hay que enseñar a más personas, hay más periodos de comunicación, entre más involucrados, más tiempo se va a extender. Y estos conceptos fueron acuñados por él mismo cuando estuvo trabajando en un proyecto para IBM en los años 70. Y lo peor del caso es que hoy día mismas empresas, mismos proyectos alrededor del mundo siguen fallando en los mismos pasos, metiendo muchísima gente creyendo que pueden terminar los proyectos más rápido cuando esto está demostrado que no es así. Y eso se puede ver ejemplificado en muchos procesos en diferentes empresas. Por ejemplo, las empresas muy grandes trabajan en equipos y estos equipos tienen una independencia entre sí, aunque al final se relacionan, pueden hacer acciones que no dependen de los demás. Por ejemplo, un equipo de 15 personas y está la regla de las 2 pizzas por equipo. Si tienes un equipo de 15 personas y solamente tienes 2 pizzas y esas pizzas alcanzan solamente para esas 15 personas, ¿qué pasa si incluyes a 5 personas más? Ya esas 2 pizzas no van a dar, y atrás de eso viene un error en cadena, y lo que va a hacer es atrasar los trabajos, porque en un proyecto, en software, todo es día a día, proceso tras proceso, paso a paso. Entre más personas, más se va a trazar ese proceso. Y por eso surge la idea de equipos, módulos, independencia entre sí, funcionalidades independientes. Si quedas intrigado con este libro, que es muy bueno, recuérdalo, se llama The Mythical Man Month. Ahora, el sexto libro que te recomiendo es JavaScript Funcional. Es otro libro de O'Reilly súper bueno porque nos enseña JavaScript de una manera muy simple e inteligente. Y esta es la manera funcional. Nosotros estamos acostumbrados a la programación orientada a objetos, donde tenemos que ver las clases, herencia, poliformismo. Pero ahora está surgiendo esta nueva tendencia en la cual se trabaja de una manera funcional, que es muy fácil de leer y entender. Es más, trabajar con clases y herencia es un poco más complejo que trabajar con esta nueva forma que es de funciones. El mundo es mucho más simple y es una tendencia que han adoptado librerías grandes como lo son React, donde han dejado las clases y han empezado a utilizar las funciones, y por eso es que surgen los hooks y los ganchos en React. Y con este libro vas a aprender conceptos mucho más avanzados, porque no se trata solamente de hacer funciones, sino de entender otras tecnologías como Cloud Service, funciones de alto orden, recursión, inmutabilidad y cómo trabajar sin clases. Y de esta forma podemos simplificar muchísimo nuestro código y dejar de estar pensando en crear clases. Es totalmente recomendado, muy interesante y pueden irlo a ver. Y con esto te he dado mis 6 recomendaciones de libros que todo programador debe de leer. Pero no me voy a ir sin darte estos 2 bonus extra. 2 libros que también te recomiendo que empieces a leer cuando tengas la oportunidad. El primero se llama Patrones de UI prácticos para diseño de sistemas. Este libro es para desarrolladores front-end realmente, y te enseña desde la experiencia de muchos otros diseñadores de la parte de usuario, la parte gráfica de usuario, y cómo él puede acoplarse, cómo el usuario, nuestro cliente, puede utilizar los sistemas de una manera totalmente amigable. La idea de este libro es que no tengas que reinventar la rueda, porque ya todo lo que existe nos funciona. Entonces, por ejemplo, si tenemos una página en la que tenemos que hacer un scroll infinito, ahí nos enseñan cuáles son las bases para hacer un scroll infinito. Cuando tú vas a una página web y ves un login o un sign out, cuando iniciamos sesión y todo esto, ahí nos muestran cuáles son las bases de crear esto de una manera que sea totalmente amigable con el usuario y que siga todo el estándar y todas las reglas universales para la creación de estas partes gráficas del UI, la experiencia de usuario. Es un libro muy completo donde, aparte de lo que te dije ahorita, vas a aprender también desde hacer galerías de imágenes con todos los estándares que se utilizan hoy en día en la programación,
cuestión de experiencia de usuario. También te enseñan sobre los patrones que tienes que utilizar, por ejemplo, en la paginación de un sitio y en la utilización de diferentes frameworks para UI. Por ejemplo, tú puedes ver cuando utilizas la aplicación de Facebook que haces un scroll infinito, empiezas a bajar y a bajar. Todo eso tiene un estándar. Y ese estándar es el que puedes encontrar en libros como ese, donde te enseñan desde cero, donde te enseñan desde la experiencia. Y el segundo libro que te quiero recomendar es uno que yo estoy leyendo y se llama Cracking the Code Interview, escrito por Gail McDowell. Ella es una ingeniera de software que trabajó en empresas grandes como lo son Microsoft, Google, Apple, y participó en muchos de los procesos de contratación de ingenieros de software en esas empresas. Y decidió escribir un libro donde desde la parte técnica como ingeniero de software debemos de conocer para poder participar por puestos en estas grandes empresas. Nos dice desde cero qué es lo que tú tienes que aprender y te hace un plan de estudios muy bueno, como programándote el antes de esa entrevista. Por ejemplo, si yo voy a tener una entrevista en Amazon dentro de un año, entonces ahí me dice paso a paso todo lo que yo tengo que ir aprendiendo, ordenar mis semanas cada mes, los temas que tengo que ir conociendo, y cuando llegue ese momento en el que yo pueda aplicar por esa entrevista, ya yo estar totalmente preparado y ser un monstruo, o sea, literalmente calzar en esos puestos. Entonces, si aspiras por entrar a alguna de estas compañías grandes, este es un libro que recomiendo muchísimo. Y con esto ya tienes las 6 recomendaciones de los libros que todo programador debe de leer. Te hago una recomendación: al año puedes leerte unos 2 libros, pero escógelos muy pero muy bien. Si no tienes el chance para 2 libros, al menos uno, hazlo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta esta parte en este nuevo video de Soy Frets. Te recuerdo que le des like a este video si te ha gustado, que te suscribas y actives la campanita para que te des cuenta cuando suba un video nuevo. No olvides de compartirle esto con tus colegas. Nos vemos en la próxima.